Construyendo juntos el futuro de nuestra tierra. Caja Rural de Jaén les ofrece el tiempo. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa del tiempo. Reanudamos nuestra marcha después de Semana Santa que no hace falta que yo le ponga el calificativo porque ustedes lo han podido ver en primera persona, y vamos a analizar lo que nos queda del mes de abril, cómo viene mayo y sobre todo el otoño del año 2026. Esta noche estamos vendiendo ya prácticamente el pronóstico del año entero. Siempre hay que ser un poco cautos porque estamos en primavera, porque fíjese que nadie pensaba que iba a llover, y yo soy el primero que me meto dentro de los que ignoraba que podíamos tener precipitaciones en esta semana del mes de abril, en el cual yo veía el mes de abril como un mes bastante seco, pero bueno, hay fenómenos meteorológicos que nos están provocando y nos están demostrando el clima se está volviendo más extremo, no hace falta que yo se los diga, ustedes lo están comprobando perfectamente, ese aire de polvo sahariano que nos está viniendo y provocando con temperaturas por encima de lo que suele ser habitualmente la media de una primavera en la provincia de Jaén y en el sur peninsular, y sobre todo lo que vamos a ver va a ser cosas interesantes porque ya vamos a marcar cuáles van a ser los hitos de los próximos meses, que yo sé que a muchos de ustedes les viene bien para ir anotándolo, para ver si luego Antonio se equivoca y no me importa tirarme a la piscina. Como siempre comenzamos con nuestros queridos ensambles, GFS, que muestra esta pequeña perturbación que vamos a tener a partir de mañana sábado, que luego lo veremos a lo largo del programa, que casi más se va a la tarde del sábado, madrugada del domingo, por lo tanto estamos ahí en ese intervalo sábado-domingo. Luego el resto del mes de abril, que prácticamente muestra casi ninguna posibilidad de precipitaciones. Esto hay que ir viéndolo poco a poco porque tampoco veíamos esta perturbación antes de la Semana Santa, y en cambio fíjense ustedes cómo poco a poco se ha ido manteniendo el pronóstico y al final se va a salir con la suya. Y sobre todo tenemos que empezar a analizar el mes de mayo, un mes de mayo muy importante, porque los últimos años, el mes de mayo, nos estamos encontrando el fenómeno que provoca la reducción de cosecha, y tenemos que volver a hablar lógicamente de nuestro cultivo, al que queremos y llamamos, como es el olivo. Un mes de mayo donde las temperaturas ya no suelen ser de 14 a 25 grados, sino que nos vamos ya a 35 o 38 grados, y por lo tanto esta ola de calor, este calor que quema sahariano, puede provocar de nuevo esa irrupción de aire sahariano, reducción de las flores y posibilidad de cosecha, porque algunos ya están vendiendo que vamos a la cosecha récord, cuando ya saben ustedes los dichos, que hasta que no esté la aceituna metida en el molino ni cobrar, no es cosecha. Bien, una vez visto el modelo GFS, vemos el modelo europeo, nos da un poquito más de precipitaciones, depende de la localidad, del punto en el cual nos encontremos. Si estamos en Andalucía occidental, lloverá algo menos, a esta parte nos va a tocar más la oriental. También es verdad que las borrascas que han tenido anteriormente ha afectado fundamentalmente en la parte occidental, mientras que nosotros, la provincia de Jaén, se ha dividido en la mitad, como si hubiéramos cortado una sandía. La parte del oeste ha llovido, la parte del este prácticamente pues no ha visto casi muy poquita agua. Por lo tanto podemos ver que se mantiene esa perturbación para lógicamente este fin de semana, donde el aire frío polar por el norte va a provocar una borrasca atlántica y donde este polvo sahariano se va a ir y de alguna manera volveremos de nuevo a tener temperatura en torno a esos 18 grados y el termómetro va a bajar bastante. Luego lo veremos en la previsión que siempre le colocamos día a día. Bien, esto respecto a las precipitaciones, analizamos las temperaturas y vemos perfectamente esa bajada espectacular de las temperaturas para la próxima semana. De nuevo volveremos a recuperar la temperatura y seguiremos manteniéndonos en esas mínimas de 15, máximas de 25 según el modelo GFS. Y si nos vamos al modelo europeo, vamos a ver gráficamente cómo, ahora les vamos a mostrar en pantalla para que ustedes vean el modelo europeo, es una calcomanía del anterior, es decir, que prácticamente por un lado tenemos que no se dispara la temperatura. Es verdad que en cuanto ya pare el aire podremos seguir haciendo trabajo en el campo porque esto es un destajo, se acabó la aceituna previa a la Semana Santa, la poda, el picado, los tratamientos, el herbicida y el aire, y el aire, y el aire. ¿Y cuándo se para el aire? Bueno, pues ya esta noche analizaremos qué día de la semana que viene parece ser que la probabilidad de menos viento y podamos poder hacer algunos tratamientos que todavía están pendientes. Por lo tanto, la temperatura se va a mantener en lo que nos queda del mes de abril e incluso a final de abril hay una tendencia a disminución de nuevo como consecuencia de que vendrá alguna perturbación todavía, porque la ruptura del chorro polar, del vórtice polar, que esta noche lo vamos a analizar de nuevo, que se produjo justamente en el mes de enero y febrero, le quedan los últimos coletazos hasta que cuando empiece directamente el verano. Bien, esto respecto a las temperaturas,
que hemos analizado como siempre, vamos a empezar ahora a analizar cómo se encuentran nuestros queridos altas presiones en las Azores, ¿no? Como siempre la vemos, la NAO y la AO, que lo vamos a ver ahora en pantalla para que ustedes vean realmente en qué momento nos estamos encontrando. Vemos todavía altas presiones para finales del mes de abril, con tendencia a valores negativos en consecuencia cuando llegamos al mes de mayo. ¿Esto qué significa? Pues significa que tenemos un potente anticiclón azoriano, responsable de que hayamos tenido una semana espectacular de temperatura y que poco a poco, aunque siga habiendo muchas salidas con valores positivos, es decir, con altas presiones, la tendencia es que para finales de abril, primeros de mayo, se va a provocar un desplazamiento con posibilidad de que se desplace más hacia el norte de Europa y va a provocar una apertura con posibilidad de precipitaciones si al final se cumple. ¿Y qué ocurre? Todo lo contrario pasaría en Islandia, es decir, en la zona en las cuales tiene que llegar esas altas presiones. Nos encontramos con valores positivos, valores negativos, pero una tendencia a valores positivos, a valores por encima del cero, como consecuencia, si se termina de confirmar ese desplazamiento, esa apertura del océano Atlántico como consecuencia de que ya no tendríamos altas presiones que bloqueasen las borrascas atlánticas, porque la que vamos a recibir a partir de mañana no entra directamente, sino que tiene que un poco entrar ahí pegando a la península ibérica, se desplaza un poco más hacia el este las altas presiones y se queda un pasillo y por ese pasillo penetra, pero realmente seguimos la tendencia de altas presiones para los próximos días durante gran parte del mes de abril. Bien, vamos a verlo ahora gráficamente, como solemos mostrarles, y nos encontramos con un valor positivo totalmente, esta barra en azul, valores de bloqueo una gran parte del mes de abril, pero vamos viendo cómo a partir del mes de mayo disminuye el bloqueo. Es verdad que los valores de negativos de lo que sería el Azores no aumenta excesivamente la barra de color verde fosforito, pero sí vemos por lo menos algo positivo, y es que disminuye los bloqueos justamente cuando empiece el mes de mayo. Eso lo teníamos muy claro. Para mí, el mes que puede producirse precipitaciones con cierto valor va a ser justamente el mes de mayo. Creo que es la primera quincena, no sería la segunda, sino en la primera quincena, como consecuencia de lo que le estoy comentando, una correlación de fuerza. Primer fenómeno, vórtice polar roto. Segundo fenómeno, altas presiones que se desplazan de las Azores. Tercer lugar, llegada de masa fría que provoquen de nuevo borrascas atlánticas con cuantías que sean importantes. No lo que hemos tenido estos últimos días, porque casi no ha llegado a una gran parte del sur peninsular. Es verdad que la parte occidental, Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y una parte de Jaén ha llovido bien, 25-30 litros. Nosotros prácticamente podríamos decir que de Baeza o Úbeda hacia el resto de la provincia, hacia el norte de la provincia, ha llovido muy poco, y más si nos vamos hacia el este de la provincia, pues prácticamente podemos decir que en muchos puntos es que ni siquiera ha llovido. ¿Esto cambiaría la tendencia? Sí, posiblemente vemos un ligero cambio de tendencia. ¿Es muy difícil poder pronosticarlo a tanto plazo y en primavera? Por supuesto. ¿Esto es lo que va a ocurrir? No, es lo que preveemos. Siempre hablamos de hipótesis de trabajo y por lo menos vemos un ligero cambio. Ven ustedes como las columnas del verde fosforito empieza a comenzar a aumentar justamente a finales de abril. Por lo tanto vemos un cambio del tiempo, y ese cambio del tiempo se tiene que materializar en todo este tipo de variables que al final tienen que conjugarse para que pasemos de un periodo totalmente anticiclónico, que ha coincidido este año afortunadamente con esta Semana Santa, que no sabremos cómo será la del año que viene, y por lo tanto vemos que puede haber un ligero cambio justamente a primeros de mayo. Bien, hemos analizado los índices NAO gráficamente y como suele ser cada semana vamos a la situación sinóptica. Nos encontramos por un lado altas presiones con ese polvo sahariano que estamos un poco cansados, porque ya no es que suba la temperatura, es que da una sensación de que quema. Es como si tuviera encima tuya ahí una cortina continuamente que te da una sensación de calor, ¿no? Vemos cómo se va a desplazar ligeramente hacia la zona del Mediterráneo y vemos cómo esta vaguada, esta borrasca, esta masa polar va a tener una tendencia de poder penetrar justamente mañana sábado, y si nos vamos al domingo vamos a ver cómo ya prácticamente esa masa polar ha penetrado justamente en toda la península ibérica, afectando prácticamente al sur peninsular. Vamos a verlo ahora en pantalla para el domingo y vamos a ir viendo cómo poco a poco va a ir cambiando la situación. No es que vaya a hacer un descenso térmico excesivo, pero bueno, de 27-28, si nos ponemos en 16-18, esos 10 grados
va a afectar y va a ser bastante interesante. Vemos justamente cómo las isobaras se tienden a retorcer, se tienden a unir, significa de nuevo viento, por lo tanto el lunes, martes no esperen todavía que podamos hacer tratamientos, aunque no hay posibilidad de precipitaciones, porque el viento todavía con componente norte nos va a afectar, pero fíjese usted a partir del miércoles. El miércoles va a empezar poco a poco la cosa a cambiar, vamos a empezar a tener viento de componente sur, va a empezar un poco a amainar la probabilidad de ese viento que ha estado dominante durante tantos días, tan desagradable, y podemos decir que para el meridiano de la semana que viene e incluso el tramo final de la semana que viene, poco a poco el viento de componente sur provocará que poco a poco la situación será más favorable a una situación de poder realizar trabajos agrícolas que tanto de ustedes como un servidor está deseando que ocurra. Podemos ver ya otras partes del continente, del hemisferio norte, ya de colores rojizos cuando hablamos muchas veces de que qué calor hace en Europa o en Andalucía. Lógicamente podemos ver cómo ya otras zonas están totalmente metidas ya no en primavera, en un verano estival como consecuencia de esos movimientos y esas temperaturas excesivamente elevadas como puede ocurrir. Pero bueno, terminaríamos la semana el jueves y el viernes con subida térmica, con valores ya con esos colores anaranjados que recuperaremos otra vez los 25-27 grados. Por lo tanto, preparados para el carrusel de temperatura, no del tiempo, no informativo. Temperatura a la baja a partir de mañana, sobre todo el domingo, ligero aumento a partir del martes, miércoles de la semana que viene para terminar de nuevo recuperando las temperaturas que hemos dejado justamente a final de esta semana. Si es posible que ya no tengamos la irrupción de masa de polvo sahariano, el aumento térmico significaría estabilidad y por lo tanto no tendría que venir asociado de nuevo a ese viento desagradable de componente este que está provocando que muchos no podamos realizar trabajos justamente de pulverización. Sí, estamos picando ramón, estamos haciendo otro tipo de trabajos, pero no todos los que desearíamos para esta fecha en la cual nos encontramos. Bien, hemos analizado la situación geopotenciales, nos metemos ahora en las temperaturas y aquí lo podemos ver gráficamente. Aquí estamos viendo la estación de Ibro según AEMET, 19 grados para mañana sábado, 18 para el domingo, 15 para el lunes, 15 para el martes y empezamos de nuevo a recuperar temperaturas miércoles 21 y jueves 25. Las mínimas podemos ver que van a bajar ligeramente, no va a helar, o sea, no estamos hablando de una masa fría polar que puede provocar daño a la agricultura, eso ya prácticamente podemos darlo por descartado, afortunadamente, pero sí tenemos unas temperaturas más típicamente primaverales. Es decir, no superando los 25, que luego ustedes saben que estos valores hay que meterle un factor corrector de más menos 2, más menos 3 grados, pero por lo menos tenemos unos ligeros días de nuevo de bajada de temperatura porque el olivo había cogido ya la directa y algunos creían ya que iba a abrir la flor dentro de una semana. Tranquilidad, el olivo es muy sabio, sabe adaptarse al clima, sabe moverse dentro de esos parámetros, lo único que tiene bastante humedad y en cuanto tú le pones el calefactor, es decir, le metes ahí el calor y le metes el sol con esos días que se van alargando, como consecuencia fenológicamente va un poco acelerando el proceso. Bien, pues esto es respecto a las previsiones que nos dan, vamos a verlo de forma gráficamente para la previsión para los próximos días. Vemos mañana cómo va a haber un día de mucha inestabilidad, posibilidad de algún chubasco. Es cierto que la borrasca es muy puñetera porque aunque tiene una tendencia de entrada de aire frío por el norte, a nosotros las masas nos llegan por el sur, o sea, nos llegan de componente desde el norte. Y eso empieza un poco a mí a mosquearme en el sentido que puede provocar un ligero descenso, es decir, que mañana sábado, que todo el mundo dice que va a llover, posiblemente no llueva en el tramo matutino, e empiece por la noche, empiece la cosa a complicarse y cuando yo creo que se va a producir las precipitaciones va a ser la noche del sábado al domingo y gran parte del domingo por la mañana. O sea que si lo vemos ahora en el mapa de situación del modelo europeo para las próximas 48 horas, lo vamos a ver gráficamente. Vemos como el sábado sigue viendo más en la parte occidental de Andalucía esa probabilidad de precipitaciones y es a partir del domingo, con el cambio del viento, cuando empieza el viento del componente suroeste, cuando nos puede afectar, de ahí que veamos salidas con 22 litros, 14 litros, 15 litros, vayan ustedes reduciendo un poquito ya las precipitaciones porque me temo que van a ser bastante ligeras. Importante, es una masa totalmente toda la banda del Mediterráneo, es decir, no nos va a llover solo a nosotros, lógicamente solamente, por eso podemos afirmar esta noche de una forma bastante acertada de que estamos hablando ante una borrasca importante porque va a cubrir prácticamente toda la península ibérica y va a provocar esas lluvias en una zona que no suele ser muy habitual, que es la vertiente mediterránea, no en Cataluña, sino en la vertiente mediterránea, como puede ser todo lo que es la Comunidad Valenciana y gran parte de Almería y Murcia, que lleva muchos meses ya prácticamente sin llover en este
sentido. Bien, esto sería para el domingo. A partir del domingo por la tarde va disminuyendo la probabilidad de precipitaciones. Es verdad que quedan unos núcleos convectivos porque puede haber choque entre masas frías y cálidas y de ahí que se pueden producir tormentas. Por eso no podemos afirmar que rotundamente no va a llover esos 15 o 20 litros, porque puede ser que se produzca en muchos puntos de lugares de sierra, en lugares que suele habitualmente, pero rápidamente fíjense ustedes como el lunes ya desaparece toda la inestabilidad en el sur peninsular, queda nada más que lluvia en el norte, como suele ser habitual, y de nuevo nuestro querido anticiclón, que aquí lo tenemos, este elixir que ustedes ven es el anticiclón de las Azores, ahí actuando como salvaguardador o como muralla que evita la posibilidad de entrada, y ya empezaremos a entrar en el periodo totalmente anticiclónico que nos va a durar toda la semana que viene y me temo que gran parte del mes de abril. Este sería el resumen que tenemos desde el punto de vista de precipitaciones para los próximos días, viendo como de nuevo la estabilidad, y ya lo que no hace falta es que por lo menos que no corra aire y que nos deje hacer, y vuelvo a repetir, esta noche estoy un poco reiterativo con este tema, pero es que es verdad, tantos días de viento, me recuerda a mi época cuando yo trabajaba y estudiaba en Almería, que entrabas el viento de Solano, entraba ese viento de Levante y te tirabas 15 días sin parar de soplar el aire, y de verdad es bastante desagradable en este aspecto. Pero bueno, espero que la semana que viene, a partir de mediados de semana, el tiempo amaine y podamos realizarlo. ¿Qué pasa con el modelo europeo? Pues lógicamente se nos viene arriba con tiempo anticiclónico. Automáticamente vemos como los colores anaranjados y los colores ocres empiezan a predominar, los colores verdes se van hacia Italia. Italia va a tener este año una cosecha muy buena, como todo el mundo está hablando. Ya veremos a ver qué pasa en la floración, que la floración puede traer muchas sorpresas, que una cosa es el olivo cómo arranca y otra cosa es cómo finaliza. Bien, y para la semana siguiente de abril, que ya estaríamos prácticamente en el final del mes de abril, porque ya estamos en los últimos días, vemos de nuevo un pequeño coletazo con el modelo europeo que podría confirmarse siempre y cuando en los próximos días esta tendencia de algunas lluvias en el sur peninsular puede venir. Es decir, estamos en un tiempo totalmente primaveral. Y fíjense ustedes cómo solamente en una semana cambiamos de una situación totalmente estable, tiempo anticiclónico, sin lluvia, a una probabilidad de nuevo a la formación, o bien, yo no le llamaría tormenta, yo le llamaría de posibles borrascas, de posibles núcleos convectivos que pueden provocar precipitaciones en algunos puntos. Esto es positivo, ¿por qué? Porque si nos llueve los últimos días del mes de abril, estaríamos en el inicio de un periodo de inestabilidad que yo me atrevería a situarlo esta noche. Ya les he dicho que le iba a dar el pronóstico tanto a 48 horas, tanto en el mes de abril como en el mes de mayo, y sobre todo qué puede pasarnos qué nos puede parar este otoño del año 2026, en el cual ya estamos empezando a trabajar en diferentes modelos, teniendo en cuenta una gran variable como es el fenómeno del Niño, que está bastante confirmado ya, salvo que algunos todavía no se lo terminan de creer. ¿Qué puede pasar en mayo? Pues está claramente que esta inestabilidad se transmitiría a los primeros días de mayo y podríamos tener ese, como yo le llamo, el último coletazo como consecuencia de que las masas frías de ese vórtice que se ha totalmente roto y ha provocado unas lluvias invernales con unas cuantías muy importantes, podrían darnos la última inestabilidad antes de que entremos en el tiempo totalmente ya estival que se va a producir a partir de posiblemente la segunda quincena del mes de mayo. Bien, esto es lo que nos dicen los modelos y los mapas, más luego está nuestra propia aportación, que un poco tienen ustedes que tenerlo en cuenta. Temperaturas para la semana que viene, pues ligero ascenso de las temperaturas, aquí vemos los colores rojos que así nos los muestran. Para la siguiente semana, pues ya verán ustedes cómo se sigue manteniendo esas temperaturas, que incluso ocupa una gran parte de Europa, o sea, prácticamente toda Europa está influenciado por este anticiclón y por esta situación de altas presiones, y por lo tanto no estamos ante un fenómeno totalmente anómalo. O sea, esto no solamente le ocurre a la península ibérica, no solamente a España y Portugal, sino que toda Europa y una parte del continente africano estaría afectado. Eso sí, vemos las masas frías cómo se quedan en esta situación, y posiblemente esto vaya evolucionando en los próximos días, y en una primavera no podemos tampoco hablar de una situación totalmente estable. No estamos viendo una fotografía, lo que queremos ver una película y una evolución de lo que puede pasar en las próximas 2 semanas. En pocas palabras, todavía no podemos confirmar que esto ocurra 100%. Respecto a las presiones, pues vemos perfectamente cómo las altas presiones empiezan a ocupar la semana que viene toda esta situación, todas estas bandas, pero lo que nos llama un poco la atención es que las bajas presiones se van situando en las costas, frente de las costas inglesas y de Irlanda, e incluso aquí vemos también una cuña en una gran parte del continente europeo, como suele ser en Italia y el norte de África, que esto significa que todavía no está totalmente cerrado el proceso de bajas presiones para dentro de un par de semanas. Si nos vamos a la siguiente semana, que es la última semana ya del
el mes de abril, pues vamos viendo un poco a poco cómo va evolucionando el tema. Vemos cómo cambia completamente y empezamos a ver un dibujo que hay que tenerlo muy en cuenta. Si se confirma en los próximos días esto que ustedes están viendo en pantalla, que posiblemente a muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué sirve? Pues sirve que si España y todo el sur peninsular de Europa estamos en bajas presiones y las altas presiones ocupan una gran parte, significa que habría un bloqueo como ocurrió justamente en el invierno y como consecuencia, si tenemos un bloqueo de altas presiones en lo que llamaríamos Groenlandia, norte de Europa, las bajas presiones tienen que obligatoriamente circular de nuevo hacia Europa y hacia la península ibérica. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos ante un tren de nuevo de borrasca justamente en finales de abril, primeros de mayo. Vámonos a la última semana de abril para que ustedes vean que ocurre exactamente lo mismo, se sigue manteniendo la tendencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si en las capas bajas de la atmósfera y ahora que vamos a ver las capas altas de la atmósfera, la tendencia sigue evolucionando, vemos como la semana que viene sí hay un bloqueo en la capa alta de la atmósfera para la península ibérica, pero si nos vamos a la siguiente semana podemos ver perfectamente en las altas presiones cómo la cosa ya empieza a cambiar, es decir, vemos un cambio evolutivo en los modelos, nos muestran cómo las bajas presiones, tanto en las capas bajas como en las capas altas, finales de abril, primero de mayo, es la tendencia a que van a circular posiblemente borrascas en el sur peninsular. ¿Esto qué significa? Ni más ni menos que solo nos falta que las altas presiones de las zonas se retiren, que las altas presiones obliguen como un balancín a que bajen las altas presiones y hagan efecto en las capas bajas de la atmósfera y en las altas y por lo tanto de nuevo tengamos lluvias de forma importante y podamos sumar litros en la primera quincena de mayo, tal y como los modelos nos lo están mostrando esta noche. Muchas veces, esto es como interpretar un cuadro, es decir, tú estás viendo una imagen estática, pero si lo comparas con todas las variables, teniendo en cuenta un objetivo final y podemos decir una corazonada o una posibilidad, una probabilidad, yo pienso que se puede cumplir como consecuencia de que yo hace tiempo ya tenía marcado, como en la primera quincena de mayo, posibilidad de precipitaciones. Bien, hemos visto las altas presiones, las bajas presiones, en las capas bajas, en las capas altas, y tenemos un poco que resumir cómo llevamos el año hidrológico. Primero vamos a ver el agua acumulada hasta el día 7 de abril, vemos perfectamente como en la parte occidental de Andalucía, y es verdad que la parte más de secano de Jaén, que es la parte que pegamos con la provincia de Córdoba y parte de la provincia de Granada, ha llovido bien, esos 20 litros, 25 litros se han sumado al resto de provincias hermanas, y en cambio nosotros nos vemos cómo nos hemos quedado en esa línea divisoria, en donde la parte oriental de la provincia, pues prácticamente las precipitaciones han sido muy escasas, 5 litros, y en algunos puntos incluso no ha llegado a llover. ¿Esto va a cambiar en los próximos días? Sí, para este fin de semana. Yo espero que, aunque va a seguir sumando litros la parte occidental, la parte oriental que nosotros nos encontramos, y toda la vertiente mediterránea van a poder acumular litros como siempre. Nosotros siempre somos zona de olivar, el olivar no necesita tanta agua, lo que necesita es que el agua se reparta a lo largo de toda su fenología y todo el año hidrológico. Bien, vamos a ver en el siguiente mapa a continuación, como suele ser habitual, ya lo que sería el acumulado. Vemos el acumulado de la provincia y nos encontramos aquí diferentes franjas. Vemos primero, vamos a ver el año hidrológico, vamos a ir viendo cómo ya vamos cogiendo unos colores con precipitaciones muy elevadas, es decir, ya estamos en algunos puntos del norte de Andalucía con valores por encima de los 700 y 800 litros, y si nos vamos a la provincia de Jaén vemos prácticamente lo mismo, es decir, ya tenemos el azul intenso que nos indica cómo una gran parte, comarcas como Las Villas o Cazorla, aunque todavía queda la Sierra de Segura que aumente la precipitación, pero vemos como el acumulado de año hidrológico es espectacular, con valores muy importantes que muestran, pues como tenemos los olivos, con una capacidad y una formación de flores bastante importante. Esto significa que por un punto de vista de agua no va a ser la causa, solo que habrá que vigilar a partir del mes de mayo la temperatura. Temperatura que de nuevo, posiblemente a partir del 15 de mayo, se dispare y pasemos de la primavera al verano en muy poco tiempo, y eso provoque, primero, que la floración se acorte, segundo, que haya un poco de floración, de corrimiento de flor debido a altas temperaturas, pero que se compensará de alguna manera gracias a esto, a que tenemos lluvia acumulada y que nos permite pensar en que posiblemente estemos en una cosecha media alta, que es la que necesitamos después de bastante tiempo. No me gusta la palabra cosechón, la odio, porque no nos sirve nada más que para provocar ruina, y más cuando el agricultor nunca percibe el beneficio. Pues más no hace falta que yo les diga qué precios tenemos actualmente, con una cosecha que ya nadie quiere nombrarla,
porque ya parece que ya da igual, ¿no? Pues no hemos llegado a las previsiones, ahora mismo nos encontramos en una situación muy variable y muy favorable y vamos a empezar a ver un poco la tendencia para los próximos meses. Si nos vamos al modelo europeo que lo hace el satélite Copérnico, vemos perfectamente que nos dice una reducción de precipitaciones, yo no estoy de acuerdo. Si analizamos esto de una manera global todo el mes, sí estaría de acuerdo, pero si lo dividimos por quincena, la primera quincena sí espero que esto esté de color verde y la segunda esté de color marrón, y por lo tanto vamos diciendo diferentes comparaciones para ir cogiendo diferentes puntos de referencia para poder hacer lo que yo les digo, un pronóstico más o menos en función de las variables. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es muy difícil hacer predicciones en primavera, casi imposible. Si no tienes claro y tienes mucha fe en lo que tú creas que puede pasar, prácticamente te pones a consultar diferentes mapas en internet y siempre va a ser que no llueve, que no llueve, que no llueve y que esto es prácticamente un desastre. ¿Por qué tiene uno tan claro de que esto no se va a cumplir? Primero, porque estamos viendo que partimos. ¿De dónde venimos? Venimos de un periodo donde ha habido una ruptura del vórtice polar, afortunadamente. Estamos todavía en un periodo de transición hacia lo que va a ser un verano muy caluroso, que no hace falta que yo les diga que esos son los pronósticos, a un calentamiento del Pacífico como consecuencia del Niño, que esta noche lo vamos a ver a continuación ahora en el siguiente mapa, que nos muestra perfectamente cómo ya en la zona Índica y en el Pacífico caribeño, no, el Pacífico de las costas sudamericanas, de Perú y demás, que es donde se produce el punto de referencia, donde están las boyas para medir la temperatura del mar, del océano, nos están mostrando ya tendencias desde el mes de marzo, es decir, que prácticamente desde marzo estamos en un preniño, estamos en abril ya con un niño con temperaturas por encima de lo normal y que terminaríamos en un mes de septiembre-octubre con un niño muy intenso. ¿Y qué significa un niño muy intenso? Pues lo vamos a ver a continuación en el siguiente tabla, que es con la cual prácticamente yo quiero un poco ponerle en situación. No quiero ser trágico comédico, ni quiero tampoco decir ya que esto va a ser un desastre el otoño, pero sí tenemos que coger puntos de referencia. Imagínense ustedes ahora mismo que ustedes tienen lo que llamaríamos la inteligencia artificial, que es alimentar un modelo con diferentes variables y datos pluviométricos de años similares al actual. ¿Qué hemos cogido aquí? Años muy secos, años en los cuales se han producido pocas precipitaciones y como consecuencia en niños, aunque de diferentes sitios donde ustedes consultan pueden decirles que el niño favorece la lluvia en la península y otros que no, mi conclusión y mi experiencia de muchos años es que el niño reduce las lluvias en el arranque de lo que sería el otoño que viene, que yo les dije esta noche, les prometí que íbamos a hablar algo del otoño que viene, y por lo tanto encontramos cuál es la tendencia de los últimos años. Si ustedes analizan los últimos años y nos vamos ya del año 2022 al 2027, nos encontramos que las lluvias en los arranques del otoño están siendo bastante escasos y que casi siempre nos tenemos que salvar un poco, entre comillas, las lluvias de noviembre y lluvias de diciembre. ¿Esto qué significa desde el punto de vista fenológico para el olivo? Reducción de aceite. De ahí que estamos teniendo unos rendimientos grasos muy bajos. ¿Qué puede pasar este año? Que nos encontremos un año con dos caras. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que yo quiero trasladarles? Un año que empezó muy bien, una primavera que no está siendo mal ni buena, ni fu ni fa, no es que esté lloviendo mucho, pero algo está lloviendo, y sobre todo un punto de inflexión, un cambio completamente del tiempo que se producirá en mayo. Por lo tanto, nos estamos encontrando una tendencia en los últimos años que el mes de mayo, que tenía que ser un mes casi primaveral, con buenas temperaturas, que la flor fuese cuajando poco a poco. Ustedes saben que el olivo tiene millones de flores, de las cuales solamente el 1 por 1000 son flores femeninas que se transforman en frutos, y que a medida de que va poco a poco evolucionando las temperaturas, el olivo va cuajando diferentes caras. ¿Qué ocurre cuando tienes un mes de mayo con mucha temperatura y de pronto pasas de temperaturas por encima de los 33 y 35 grados y humedad relativa muy baja? Porque automáticamente una planta, aunque tiene humedad, porque este año tiene humedad y no podemos decir que no, provoca rápidamente un corrimiento de flores. Y eso significa reducción de probabilidad de producción. ¿Y eso qué significa? Pues que pasa del optimismo total al pesimismo. Y tampoco es eso, es decir, yo creo que este año, teniendo en cuenta las diferentes variables que estamos analizando, podemos estar perfectamente en un año donde vamos a tener lluvia, donde vamos a tener dotación de agua, como ya nos la han aprobado, pienso que es más de lo normal,
y espero que me critiquen, pero había que guardar para otro año, porque no sabemos qué puede pasar a partir del año que viene, y sobre todo, aunque tengamos un exceso de calor en el mes de mayo que reduzca algo la fructificación, el olivo puede estar perfectamente en esa media cosecha que tanto necesitamos y no esos 30 kilos de media, que ha sido casi el factor que ha predominado este año en la provincia de Jaén, donde te encontrabas que te creías que el olivo estaba doblado de aceituna y luego ibas y veías que estaba toda la aceituna balconada y dentro no tenía nada. ¿Esto significa que ya va a ser así? No, esto es una tendencia, podemos decir, una probabilidad de que ocurra. Y yo lo que quiero mostrarle claramente es lo que está pasando en los últimos años, partiendo de un año muy seco como el 95, que siempre lo tenemos de cabecera, con años secos intermedios y con años donde lógicamente hemos tenido precipitaciones en octubre, no siempre ha sido lo mismo, pero poco a poco el hecho de que tengamos un fenómeno del Niño provoca una alteración, podemos decir, climáticamente mundialmente, y más en el hemisferio norte. ¿Por qué? Porque ese calor que se produce en el hemisferio sur se traslada a los 3 o 4 meses, estamos en abril, llegará en el verano, reduce la probabilidad de huracanes justamente en las costas americanas, en lo que sería todo lo que es el Golfo de México y California, y cuando hay menos huracanes, ¿qué nos afecta a nosotros? Pues nos afecta que el anticiclón de las Azores no hay quien lo mueva justamente de la isla de las Azores, y cuando tú tienes ahí un pedazo de anticiclón pendiente y encima no tienes la posibilidad de que te llegue ningún tipo de inestabilidad, el vórtice polar desaparece completamente ya por la inclinación de la Tierra en el hemisferio norte, pues no hace falta ser muy listos de dar claramente que estaríamos en una reducción importante de las precipitaciones. Si por el contrario no estaríamos con el Niño, ni tampoco con la Niña, estaremos con un año normal, donde cualquier borrasca que llegue te puede dejar lluvia en septiembre y por lo tanto puedes conseguir producir aceite y tener una cosecha que ya te sale de los umbrales. Por lo tanto, cuidadito, que esto significa que el otoño viene con recortes, que viene con mucha calor, que viene con tiempo estival que va a empezar en mayo y que va a durar el verano prácticamente hasta el mes de octubre, y como siempre digo, no me hagan caso, que yo me suelo equivocar más que acertar. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.